Un saludo para todos y para todas. En esta oportunidad vamos a continuar con la temática que habíamos discutido en relación al documentito de la primera lectura. Si usted se acuerda, la primera lectura tenía un apartado bien particular que era el del aprendizaje. Le dije en la presentación del video anterior que íbamos a tener que abordar esta perspectiva o esta temática en una presentación aparte. En esta oportunidad el tema corresponde a teorías del aprendizaje. Ojo, acá solamente vamos a ver un recuento corto de toda esta gran temática de la teoría del aprendizaje, porque yo sé que ustedes tuvo que haber visto en la primera psicopedagogía, así que le voy a hacer un recuentito rapidito. Vamos a empezar con conceptitos básicos de estas teorías. Primero, la famosa teoría conductista. ¿Cuál es la característica de la teoría conductista? Dice que los orígenes de la teoría conductual del aprendizaje se encuentran en los estudios de Pavlov con animales. No sé si está familiarizado con el experimento de Pavlov de un perrito y la campanita. Si no está familiarizado, al final le voy a dejar un link de un video donde se le puede explicar mejor. Dice, luego esta terminología fue adoptada por Watson, Skinner, como base para su trabajo en modificación conductual, el cual dio origen a la corriente que en psicología se conoce como conductismo. También este autor de Skinner tiene bastantes experimentos que también le voy a dejar el link para que usted pueda entender de mejor manera. ¿Cuál es la característica fundamental de la teoría conductista? Que siempre se basa en aspectos de estímulo-respuesta. Y ojo, a la teoría conductista solamente le interesa aquello que puede observar, aquello que tiene relevancia a partir de que se puede evidenciar o que se puede probar. Es decir, que a la teoría conductista no le interesan aspectos subjetivos o aspectos emocionales, sino nada más aquello observable, medible o cuantificable. Recordemos eso. Continuando, tenemos dentro de los tipos de aprendizaje conductista cuatro principales: el condicionamiento clásico, el conexionismo, el aprendizaje asociativo y el condicionamiento operante. Vamos a irlo desglosando para que podamos entenderlo de mejor manera. Acá está los experimentos que dieron origen a la teoría. Me gustó mucho la caricatura que hace referencia a los perritos que salen en el experimento y refleja con claridad por qué los perritos babeaban cuando sonaba la campana. Eso lo va a entender mejor cuando pueda ver el video. Dice, este ringtone de la campanita, cada vez que llaman termino empapado. Eso se trata del condicionamiento, que cuando yo obtengo un estímulo, este estímulo que yo obtengo lo que hace o lo que tiene como fin es que me condiciona a reaccionar de X o de Y manera. Cuando tenemos, dice que el condicionamiento clásico es el proceso a través del cual se logra que un comportamiento o una respuesta que antes ocurría tras un evento determinado, un estímulo, ocurra tras otro evento distinto. En otras palabras, el condicionamiento clásico lo que hace es como programarnos para la ejecución de una acción a partir del estímulo que estoy interpretando o que mi cerebro ya asoció de manera eh, tajante en relación a ese término. Tenemos el conexionismo que fue propuesto por el autor que está acá. Él planteaba que la forma más característica del aprendizaje, tanto en animales inferiores como en el hombre, se produce por ensayo y error o por selección y conexión, como le llamó más tarde. En la parte esa de la teoría del conexionismo, lo que hace referencia es a la relación existente entre X estímulo y entre Y acción. Tenemos, dice que el principio establece que cuando dos sensaciones ocurran juntas en forma repetida, acaban por asociarse, de manera que posteriormente, cuando ocurre solo una de estas sensaciones estímulo, la otra sensación también es evocada o la respuesta. Le puse este ejemplo de Feliz Navidad porque muchas de las cuestiones que son significativas o importantes para nosotros
es porque han sido condicionadas. Si yo le pregunto o le digo que me enlistara para usted, si le menciono el tema de Navidad, ¿qué se le viene a la mente automáticamente? Alguien me va a decir regalos, alguien me va a decir la cena, alguien me va a decir poder compartir en familia, alguien me va a decir eh, ¿qué? La emoción de estar con los demás, etcétera. Cuando hacemos referencia a ese elemento, son aquellas cuestiones que se vuelven significativas para nosotros. ¿Por qué se vuelven significativas? Porque son estímulos y a partir de que esos estímulos son significativos, de esa manera yo puedo entablar respuestas. Dice que el condicionamiento operante o instrumental es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, un refuerzo, por lo cual se aumenta la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. ¿Cuáles son los refuerzos? Los refuerzos son aquellas acciones que yo hago con el fin de que esa conducta se mantenga. Por ejemplo, no sé si conoce la teoría de la economía de fichas. ¿Cuál es la teoría de la economía de fichas? Digamos, si un niño o una niña se porta bien, usted cada vez que se porta bien le pone un sellito, una estrellita, una calcomanía o algo. Cuando el niño acumula un número determinado de sellitos, calcomanías o estrellitas, el niño obtiene un premio. Y cuando el niño hace una acción que es positiva o aquella que usted está reforzando, usted le va a poner una estrellita y cuando deja de hacerlo algún día, usted le retira la estrellita. Por ejemplo, imagínese que en la escuela usted quiere que el niño se lave las manos antes de empezar a hacer las tareas o a trabajar en las libretas. ¿Cuál va a ser la acción que vamos a premiar? Que el niño tenga la iniciativa de lavarse las manos. Entonces, si el niño va solito y se lava las manos, usted le pone una estrellita para Pedrito, digamos. El siguiente día, otra estrellita para Pedrito. El tercer día se le olvidó, entonces le quito una estrellita. ¿Cuál es el fin de la economía de ficha? La economía de ficha lo que busca es que el niño entienda que estamos reforzando aquellas acciones porque nos parecen positivas o nos parecen agradables. Tenemos también dentro de los autores de las teorías del aprendizaje a la famosa teoría cognitiva. Este es del famoso Piaget, que dice que él estudió los mecanismos básicos del desarrollo cognitivo, llegando a plantear la llamada teoría genética, la cual a partir de los principios constructivistas plantea que el conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del sujeto. En otras palabras, la teoría cognitiva surge con el propósito de mejorar aquellos aspectos que no se habían considerado en la disciplina de la teoría familiar. ¿En qué sentido? En la parte de la teoría cognitiva lo que busca es entender aspectos que son más subjetivos que la teoría conductista no avalaba. Esto aparece en uno de los materiales que usted va a leer más adelante y va a notar cómo es que en realidad hay cambios que son significativos. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la teoría de Piaget? Adaptación e inteligencia. Cuando hablamos del término de adaptación, dice que según Piaget, la inteligencia consistía en la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en el que se desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades que consisten en representaciones del mundo que rodean al sujeto, fundamentales de la cognición humana, que son construidas por éste. En otras palabras, para Piaget, la parte de la inteligencia es adaptarse, adaptarse a los cambios que vamos enfrentando como seres humanos. Le pregunto, a todos, para todos y para todas quizás fue difícil la adaptación nueva al ciclo en línea. Si yo le pregunto que su idea de que su primer año en la universidad iba a ser en línea, probablemente nadie estaba preparado. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Adaptarse. ¿Qué le tocó hacer? Ver con qué recursos contaba y hacer uso de ellos para poderse mantener durante el ciclo académico. Entonces, eso es para Piaget inteligencia, capacidad de adaptación. Dice que el esquema es una unidad individual entre el sujeto y el objeto. Ojo, en psicología a veces separamos aspectos o conceptos por cuestiones pedagógicas, sin embargo son cosas que se desarrollan al mismo tiempo. Tenemos el siguiente concepto que es la asimilación. Dice que este proceso consiste en incorporar nueva información en un esquema preexistente.
adecuado para poder integrarlo. Esto significa que cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él tratará de manejarla de acuerdo a los esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se amplía para aplicarse a nuevas situaciones. En otras palabras, la asimilación es retomar aquellos aspectos que yo ya tengo y en base a ellos poder enfrentarlos. Veámoslo un ejemplo simple. Si le preguntara qué es lo que se requiere o que se necesita para que un niño aprenda a leer, ¿qué es lo primero que nos enseña? Primero nos enseñan las letras, nos enseñan a escribirlas, nos enseñan cómo se lee. No sé si usted hacía tareas en kinder donde le ponían una página, estaba una letra impresa y usted hacía chibolitas y las chibolitas se rellenaban las letras o los números. Estas actividades sirven para que usted vaya asimilando cuál es la forma que tiene una determinada letra o un determinado número y en base a ello usted poder ocupar esa información o los datos de esa información para futuras actividades o para futuras acciones. Eso en la teoría de Piaget se conoce como asimilación. Luego tenemos, posterior a la asimilación, el proceso de acomodación. Dice que al contrario de la asimilación, la acomodación produce cambios esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema se modifica para poder incorporar información nueva, que sería incomprensible con los esquemas anteriores. Entonces la acomodación es cuando yo ya asimilé X o Y situación, la pongo en práctica y esas cosas, el conocimiento y la puesta en práctica me llevan al desarrollo de una nueva actividad. Eso es aspectos que tienen que ver con la acomodación. Luego tenemos la equilibración. Dice que es una tendencia innata de los individuos a modificar sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo percibido. Ojo con esta parte. Cuando hacemos referencia a la equilibración, no es más que retomar o modificar esquemas siempre y cuando los cambios no sean tan bruscos o tan repentinos. Por ejemplo, ¿por qué razón es importante que un niño o una niña aprenda antes a contar? Porque eso sienta las bases para que pueda desarrollar otras actividades. Se imagina si nos enseñaran a dividir de una vez. No podríamos, sería demasiado complicado. Entonces no habría una equilibración de la información. Tenemos que dice que por ello este autor plantea que el aprendizaje en tanto permite lograr esta coherencia. Por eso el aprendizaje es algo que va escalonado, es algo que va de a poquito. Tenemos principales etapas que enfrentamos en la teoría de Piaget. Estamos en relación a esas temáticas, tenemos la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas, las operaciones formales que van de 2 años en adelante y cada una de estas etapas está marcada por la posesión de estructuras lógicas de diferente creciente. Veamos estas etapas. Tenemos primero la etapa sensoriomotriz. ¿Cuál es la etapa sensoriomotriz? ¿Se acuerda cuando veíamos los reflejos del bebé? Y aparecían principales reflejos que el niño o la niña tenía que experimentar para poder conocer el mundo. Si se acuerdan, nos decía que los reflejos psíquicos son procesos que permiten que podamos conocer el mundo y adaptarnos a él. ¿Y a quién hace referencia el término de adaptación? A la teoría que acabamos de ver. Dice que en la etapa sensoriomotriz, la adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área sensoriomotora, lo cual se caracteriza porque el lactante aprende y coordina una gran variedad de destrezas conductuales. Dice que el objetivo central de este periodo es adquirir la capacidad de internalizar el pensamiento. Como esta capacidad no se tiene desde el nacimiento, durante este periodo la inteligencia es necesaria externa y conductual. En otras palabras, la etapa sensoriomotriz a lo que hace referencia es, según Piaget, a poder internalizar el pensamiento. En otras palabras, a salir, explorar el mundo y en base a eso convertirlo en una actividad práctica. Por ejemplo, ¿no ha visto a los niños y a las niñas cuando empiezan a conocer el mundo? ¿Qué es lo más característico, lo más típico que hacen? Todo lo que encuentran, todo aquello que les parece nuevo, se lo meten a la boca.
Eso es la manera de ellos de adaptarse, de conocer, de medir como consecuencias. Porque si hoy digamos unas hormigas y usted le dice al niño que no vaya y toque las hormigas porque lo van a picar, el niño no va a hacer caso. ¿Qué necesita el niño? Poder experimentar. Ojo, no estoy diciendo que vaya a ir el niño en el hormiguero para que ahí experimente y vea que las hormigas eran malas. No, a lo que estoy haciendo referencia es que el niño o la niña necesita adquirir experiencias propias. Ojo, siempre con el cuidado del adulto, no es que le diga que ahí vaya que el niño explore tipo Tarzán. Tenemos la siguiente etapa, que es la etapa preoperacional. Esta etapa está marcada por la presencia de funciones simbólicas o representación. Esta capacidad se evidencia a través del juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje que hacen su aparición en esa etapa. En la etapa preoperacional es bien común o bien característico que los niños y las niñas adquieran juego de roles. No sé si usted jugaba que era maestro o maestra, a que era la mamá, digamos, y les cocinaba a los hijos, a que trabajaba en una tienda y les vendía cosas a los demás con hojitas, y las piedritas eran las monedas, o no sé, esa es la etapa preoperacional, cuando representamos el mundo como en pequeñito para podernos adaptar. Eso es a lo que va haciendo referencia a la etapa preoperacional. Tenemos la siguiente, que es la etapa de las operaciones concretas. Se caracteriza por la habilidad para tratar efectivamente con conceptos de operación. Dice que el niño puede compensar las transformaciones con otras a la inversa, es decir, que su pensamiento se torna reversible, pues puede representar las transformaciones y no solamente los estados finales de las cosas. Ojo, en la etapa de las operaciones concretas no es más que el niño va adquiriendo una comprensión de formas, de colores, de cosas, y eso le sirve para poner en práctica diferentes conocimientos. No sé de qué manera usted aprendió a contar. Antes, bueno, en mi época lo ponían a contar uno con frijolitos o con maicitos o con arroz o con piedritas. Hay los niños actuales ahora lo hacen en la tablet, pues aparece 3, el niño va señalando el 1, 2, 3, hasta escantadito de la cosa, pero en mi época se hacía manual. No sé usted cómo aprendió a contar, me gustaría mucho leer su experiencia, puede dejármelo en los comentarios. Tenemos la etapa de las operaciones formales, que dice que en esta etapa el dominio de conceptos y operaciones abstractas. Dice que en esta etapa es posible aplicar el razonamiento y las habilidades para la resolución de problemas en contextos diferentes a aquellos en los cuales fueron adquiridos. En otras palabras, el niño o la niña ya es capaz de utilizar aquel conocimiento y aplicar este conocimiento a situaciones que son eh, útiles o a situaciones que son diferentes. Por ejemplo, hay en esta etapa de las operaciones formales es bien común que el niño y la niña eh, haga preguntas de todo. No sé si tenía una experiencia con algún niño y el niño pregunta qué es esto, para qué y para qué sirve y cómo es. Ojo, con una actividad bien importante en la psicología. Al niño y a la niña no le interesa la respuesta en sí, sino que solamente es la capacidad que tiene de poder preguntar y la capacidad que el adulto tiene para poder solventar su duda. Ojo, en esta la recomendación que se hace es que el adulto responda de la manera más puntual posible. Si le pregunta qué color es eso, rojo, no se va a poner a decirle, ay, en la época de 1500, no sé qué, inventaron el tono rojo, habían varios colores, etc. Lo que hacemos referencia siempre es a cuestiones puntuales, porque lo discutíamos en una de las clases anteriores, los niños pierden la atención con facilidad. Tenemos también al famoso autor de Vygotsky, que trabajaba en mediados del siglo en una aproximación completamente diferente frente a la relación existente entre aprendizaje y desarrollo, criticando la posición comúnmente aceptada, según la cual el aprendizaje debería equipararse al nivel evolutivo del niño para ser efectivo. En otras palabras, Vygotsky partía de la idea fundamental que para que un niño o una niña aprenda, esto debe ser escalonado, debe ser por etapas, y esa es la razón por la cual existen los famosos grados académicos. No sé si ha visto que es bien común que pongan a los niños a Kinder 3, Kinder 4 y así sucesivamente.
¿Por qué? Alguien me va a decir, la mamá o el papá lo hace para que el niño no esté en la casa. No, no es por eso. Siempre se recomienda en el área de psicología porque el niño no es tanto lo que va a ir a aprender, sino que descubre que existen otros niños, aprende a socializar, aprende a compartir, aprende a seguir reglas, aprende a respetar horarios. Entonces esa es la razón por la cual se recomienda la educación primaria o la primera educación como se conoce para otros autores. De los conceptos básicos de la teoría de Vygotsky tenemos nivel evolutivo real y zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, también conocido como zona de desarrollo potencial, es lo que el niño puede realizar con la ayuda de un adulto o un compañero más capacitado. Ojo, cuando hacemos referencia al compañero más capacitado no es que sea más inteligente, no es que sea más hábil, sino que probablemente ya tiene experiencia realizando esa actividad. Si no, le pregunto, ¿nunca ha solicitado ayuda para hacer X o Y cosas porque usted más o menos tiene una idea, pero hay alguien más que tiene experiencia para hacerlo? Si su respuesta es sí, entonces en ese momento esa persona era el compañero más capacitado, sea un amigo, un miembro de la familia, etc. Tenemos también la zona del desarrollo real. ¿Cuál es la zona del desarrollo real? Corresponde a los conjuntos de conocimientos que poseen los niños y las actividades que pueden realizar por sí mismos sin la guía y ayuda de otras personas. En otras palabras, o especificándolo más claro, la zona del desarrollo real lo que hace es aquel conocimiento que usted ya adquirió, aquello que usted ya es capaz de hacer por sí mismo. Por ejemplo, en la actualidad, supongo que usted ya se baña solo, ya no necesita que su mamá llegue y lo bañe, y le eche crema, y le eche talquito. Supone que no, porque ya está grande. Eso es zona de desarrollo real, es conocimiento que usted ya adquirió. Pero ¿cómo es que llegó al desarrollo real en psicología? Simple. En ese momento, cuando usted estaba chiquitito, mamá y papá le explicaban cómo tenía que bañarse, le ponían los calcetines, le explicaban que tenía que echarse talco, etc. Eso era en ese momento el compañero más capacitado. Con el tiempo usted se desarrolló y fue aprendiendo. Entonces eso se convirtió en información que usted tenía en desarrollo real. Ojo, antes primero es desarrollo potencial, es decir, cosas que yo puedo aprender con la ayuda de alguien, y desarrollo real es cuando esas cosas yo ya las aprendí y ya las puedo ejecutar. Aparecen también el famoso esquema que especifica la zona del desarrollo potencial y la zona del desarrollo real. Ojo, cuando hacemos referencia a la zona del desarrollo real es el centro, es decir, es el conocimiento que yo tengo, es como que fuera una bolita pequeñita. Cuando yo adquiero un nuevo conocimiento, una nueva experiencia, entonces hay un crecimiento, por eso se representa siempre como espiral. Hay un crecimiento y eso es la zona del desarrollo potencial, es decir, todo el conjunto de cosas que yo puedo aprender con la ayuda de alguien más. Cuando yo ya aprendo eso, entonces eso se convierte en zona del desarrollo próximo. Y esto es repetitivo a lo largo de su vida para Vygotsky. Siempre que usted aprenda algo nuevo, entonces va a ir expandiéndose el espiral de la zona de desarrollo real, pasando por la zona del desarrollo potencial hasta llegar a la zona del desarrollo próximo. Aparece también varios videos que se los voy a dejar anexos en el link, y darle gracias por su atención. Es recordarle que deje cualquier duda o comentario en los foros. Muchas gracias.